Bueno, buenos días. Mi nombre es Arturo Jiménez y les voy a presentar, bueno, en colaboración con mi compañera Isela Siqueru Regalado, somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura en física y asesorados por el doctor Francisco Larcón. Les voy a presentar nuestro trabajo titulado Entendimiento de la dinámica de contagio por medio de modelos numéricos de materia activa. Entonces vamos a partir directamente, ¿no? El 11 de marzo de 2020 llega la pandemia, directamente todos sabemos qué pasó. Y nuestro trabajo como científicos directamente fue buscar, en la parte del área de medicina, buscar una vacuna o algo por el estilo que tenga que ver con soluciones biológicas. La parte de ciencia, matemáticas sobre todo, buscamos al menos describir el contagio y a partir de ahí poder predecir número de infectados y cuestiones del estilo, ¿no? Simplemente reducir número de muertes y demás. Lo que se usó normalmente, sobre todo en la parte matemática, fue este tipo de modelos que tienen que ver con modelos poblacionales, ¿no? El problema con este tipo de modelos, que ya son bien conocidos en la academia, es que mientras más parámetros le metamos a este tipo de modelos, se vuelven más complejas y más largas las ecuaciones diferenciales que resolver, que en muchos de los casos es, además de una solución numérica, necesitamos mayor esfuerzo de cómputo, ¿no? Nuestra alternativa es introducir un modelo de contagio que tiene que ver con un modelo de materia activa. Es pensar en personas que están en una caja y pensarlas como partículas venenosas activas. Pero primero, ¿qué es la materia activa? La materia activa, lo que conocemos como materia activa, son sistemas compuestos por individuos autopropulsados, que llamamos partículas activas, y cada una puede convertir la energía de su entorno en, en movimiento, ¿no? Directamente, como lo podemos ver aquí, como bacterias, como E. coli. Y nuestra idea es partir de este tipo de bacterias, pero cambiar su estructura para que parezcan personas. Esto de usar partículas activas brownianas ya se ha utilizado y basamos nuestro trabajo directamente en lo que ha hecho Francisca Guzmán. Nos inspiró en utilizar esto y le dio la base en sus artículos, haciendo una comparación de este modelo con el modelo SIR, el cual ya es muy conocido por la gente y le da una validez. Otra persona en la cual nos basamos, bueno, el grupo de Christian Weppe y de Pavel Romanzuk, fue este trabajo, el cual tiene un modelo en el cual las partículas se van acercando y se van alineando. A la hora de alinearse, es una dinámica distinta. Ahora, otra referencia en la cual nos basamos fue en los Reinhardt. Ellos introdujeron un modelo conceptibles infectados recuperados, pero metieron obstáculos, lo cual queríamos ver si la dinámica cambiaba. Nuestro objetivo es entender la dinámica de contagio de cualquier enfermedad, claro, motivados por COVID-19, usando simulaciones computacionales. Ahora, las preguntas que nos hacemos y que no responden los artículos ya mencionados es, primero, ¿qué influencia tiene la dinámica de contagio si metemos diferentes movilidades, si las partículas se mueven a diferente velocidad? Y otra pregunta es, ¿qué pasa con esta dinámica si tenemos gente protegida? Ahora, pero primero vamos a hablar un poquito, si no sabemos qué es el movimiento browniano. Robert Brown, observó unas partículas de polen, las observó en su microscopio y vio que estas partículas, sin ningún movimiento agregado, se empezaban a mover, que es la imagen que tenemos aquí. Entonces, Einstein retoma las observaciones y describe en el auge, ¿no?, de la parte que van haciendo que las moléculas de agua interaccionan con las partículas del polen, lo cual hace este movimiento. Claro, llega más gente y esto lo ponemos en ecuaciones, ¿no? Y esto lo podemos ver hasta la ecuación de Langevin, tomando el límite de Langevin sobre amortiguado, en el cual el movimiento está regido por la parte estocástica normal, de forma mayoritaria, y llegamos a la ecuación de Smoluchowski, que básicamente tenemos la velocidad igual a una fuerza que tiene que ver con las fuerzas que sienten entre ellas mismas y la parte estocástica.
Y bueno, hasta ahí son partículas brownianas. La idea de hacer partículas brownianas activas es queremos que parezcan personas. Y para hacer que parezcan personas es agregar un término de actividad. Además de esas fuerzas que sienten entre unas y otras, es agregar este término donde la FDA, que va a ser la fuerza de autopropulsión, va a estar multiplicada por este vectorcito EI. Este vectorcito unitario va a estar descrito con esta ecuación, que va a estar regido a la parte estocástica aleatoria. Se va a ir actualizando en cada intervalo de tiempo y usamos un potencial WCA, que básicamente es para, como estamos considerando dos dimensiones, para que nuestras partículas, al irlas construyendo, no se solapen. Es básicamente el por qué usamos este tipo de potencial. Ahora, vamos a pensar en una caja donde tenemos n partículas con condiciones periódicas de contorno, con este de WCA, y esto va a ser el diagrama que vamos a tener. Es como si viéramos a las personas desde arriba. Este vectorcito va a indicar los ojitos de la persona y la FDA va a ser pues, qué tan rápido se va a mover. Aquí tenemos un tiempo de normalización que después ya voy a retomar. Y ahora sí, vamos a ver el modelo de contagio. Vamos a pensar en las condiciones. Tenemos dos partículas, una susceptible y una infectada. Entonces están las dos juntas y la partícula infectada va a tener un radio de corte. Este radio de corte es que si se acerca la susceptible a este radio de corte, directamente va a pasar de ser susceptible a pasar a ser infectada. Esto va a ser instantáneo en el código, ¿no? Esa es la condición de proximidad. La probabilidad, esta condición que se agrega después, es pensar que una vez que tenemos una susceptible, que vamos a denominar protegida, rompe este radio de corte, no se va a infectar. Esto significa que está protegida, ¿no? Que tiene una vacuna o que tiene cubrebocas. Ahora, se estudiaron tres parámetros en este modelo de contagio. Primero, ¿cuánta gente hay? ¿Cómo afecta la dinámica? Si es más rápido o más lento. La movilidad, ¿qué tanto se mueven estas partículas? Y ver si hay un cambio. Y por último, ¿qué pasa con individuos protegidos? Aquí vamos a ver unas películas. En la primera, bueno, aquí el código de color es que tenemos en azul las susceptibles, en rojo las infectadas y en verde con una doble membrana las protegidas. En la primera parte vamos a ver una simulación, una película de 100 individuos con 20 protegidos y una fuerza de autopropulsión media. Voy a referirme en las fuerzas de autopropulsión como baja, media, alta y concentraciones baja, media y alta. Entonces la primera simulación se logra apreciar que viene una partícula roja y a la hora de acercarse con una susceptible la cambia y su color es rojo, ¿no? Directamente. Aquí simplemente tenemos, bueno, era una fuerza de actividad alta. Aquí más partículas y una fuerza de actividad alta. Entonces directamente, pues lo que observamos en estas películas que son a modo simplemente de ejemplificar, ¿no? Lo que pasa. Ahora, vamos con la primera parte. ¿Qué pasa si vamos variando la velocidad de las partículas? Lo que pasa, usamos, pues ya les comenté, ¿no? Tres diferentes concentraciones de personas. Esta es la gráfica que obtenemos para una densidad, una concentración de personas baja a tres diferentes velocidades o fuerzas de autopropulsión a 30, 50, 80, que significa baja, media y alta. Ahora, para estudiar la dinámica como tal de contagio, queremos que se empalmen, queremos solaparlas y ver si es la misma gráfica, si es la misma dinámica o si cambia. En este caso, les estoy mostrando una donde sí hay una diferencia. Y aquí tenemos la normalización. La normalización solo tiene que ver en dividir entre el FDA de cada uno y esto es lo que obtenemos. Metimos una función de ajuste para poder tener la derivada analítica y así poder ver los tiempos máximos de contagio que son estos picos. Lo que podemos ver es que el tiempo en la parte de abajo, ya normalizado, el tiempo de contagio, el tiempo en el que el contagio es máximo es diferente para las tres. Ahora, ya agarrando esto, con las tres velocidades, tres densidades, tenemos este diagrama de fase. En este diagrama de fase vemos que estas son las densidades altas. Para densidad de concentración de personas altas, no hay mucho cambio, la dinámica es prácticamente la misma. El tiempo en el que el contagio es máximo es el mismo, pero ya cuando tenemos concentraciones bajas, ahí hay una diferencia notoria. Ahora,
En la parte de protegidos que hicimos en colaboración con Isela Sicaru, podemos ver el estudio con usar una fuerza de autopropulsión media y diferentes densidades, estudiando diferentes cantidades de gente protegida. El 0%, 10, 20 o el 50% de gente protegida. Lo que observamos fue que para densidades altas, nuevamente no hay mucha diferencia, solo cuando hay un 50% de la población protegida. Ahí sí hay un cambio en el tiempo, se ve. Y esto se incrementa más cuando la densidad es más baja. Entonces, eso es lo que observamos en esta parte. Ahora, las conclusiones. Tenemos una alternativa a los modelos poblacionales de toda la vida, utilizando simulaciones computacionales en el cual podemos meterle más parámetros. Ahorita estudiamos unos cuantos, pero podemos meterle muchos más y estudiar más comportamientos. En cuanto a lo que estudiamos, vimos que la movilidad de los individuos, sea en una plaza, por ejemplo, no va a alterar la dinámica de contagio, va a ser la misma y solo va a importar cuando la densidad es más baja. Y por último, en la parte de la gente protegida, vemos que va a haber un cambio real en la dinámica cuando la mitad de la población está protegida y esto se ve más notorio cuando la densidad es más baja. Ahora, ¿qué sigue y qué estamos haciendo en proceso? Bueno, lo que queremos es meter ya no solo gente susceptible, infectada, sino meter gente susceptible, infectada, recuperada o removida, ¿no? Sean muertos, sean de nuevo susceptibles y demás. Lo que hemos estado estudiando en colaboración con otro profesor es pensar en cuáles son los límites de nuestros modelos que ya conocemos y que realmente usamos para la pandemia, calculando tiempos de duplicación y demás. Pensar en estudiar parámetros como la probabilidad de contagio, que uno a uno, la probabilidad de que yo me contagie no sea directamente, pues digamos uno, ¿no? Y esto debido hacia vacunas, cepas de COVID, etcétera, ¿no? Meter confinamiento, meter estructuras que pasen si hay paredes y meter diferentes movilidades. No toda la gente se va a mover a la misma velocidad. Bueno, y de cara podemos pensar en un prototipo a futuro en el cual pues, podemos tomar una foto a una plaza, por ejemplo aquí, tener el tamaño de la caja, ver la velocidad más o menos a las que se mueven, una velocidad promedio, ver la gente protegida a través de un análisis de calor, quiénes podrían ser nuestros prospectos infectados y ver, hacer las simulaciones y en tiempo real pensar cuál sería la probabilidad de contagio o el riesgo que tenemos de contagio. Entonces, finalmente, agradecemos al Laboratorio de Simulaciones Mesoscópicas de la Universidad de Guanajuato que nos permitieron hacer este tipo de simulaciones, correr todo, y al proyecto CONACYT Ciencia Básica 2017-2018, a los doctores Francisco Alarcón, doctor Eric Semlento. Y aquí tienen mi contacto, cualquier duda estoy a sus órdenes, aquí están mis correos por si tienen alguna pregunta. Ya, muchas gracias. ¿Sí, dime? Es pensar en gente protegida. Nosotros le damos la interpretación a que puede ser gente o vacunada o gente con cubrebocas. Entonces, estaría interesante en la parte de probabilidad de contagio pensar en variar según el cubrebocas, ¿no? Entonces, directamente, pues es pensar en gente que no se puede contagiar, sea lo que sea. Claro, claro, claro. Sí, la idea es modelar, pues, el modelo, ¿no? Entonces, tener un modelo base y a partir de ella poderle meterle más y más cosas. Y como es un código, pues ya meterle propiedades a cada partícula, ¿no? Por ejemplo, eso modelarlo a través de una probabilidad de contagio 1 a 1. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Claro. Sí, la idea es esa. Nos motivó el COVID directamente, pero realmente esto puedes cambiar las condiciones en las que alguien se puede contagiar y modelar, no sé, viruela del mono, no sé, otro tipo de virus, y es lo que nos da la facilidad que otros modelos no nos dan. Y poder tener unas simulaciones, correr unas cuantas y ver un promedio de la dinámica. Entonces sí, podremos ahí cambiarle parámetros y ver otro tipo de virus.
Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ah, ok, excelente. Una vez que me habiliten, voy a compartir pantalla. Aún no tengo la opción. Ahorita se la pongo. Muchas gracias. Ahora ya debe poder presentar. Ok, ahorita lo reviso. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Eh, ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, sí se mira. Ok, excelente. Pues bueno, muy buenos días, mi nombre es Dionisio Alberto Perdolandero. Soy estudiante de física de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Eh, eh, Voy a personal bajo un armado experimental basado en la norma oficial mexicana 116. La norma oficial mexicana 116 es la cual indica las características de calidad que deben de cumplir los equipos de protección personal, las mascarillas y las cubrebocas en México. Durante toda la pandemia vimos que habían las normas AN95, la N95, FFP2, FFP3. En este caso, México tiene la norma 116. El trabajo se realizó en conjunto con el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Y bueno, vamos a continuar. La idea del trabajo va a ser introducción, antecedentes, objetivos, metodología y los resultados. Como sabemos, el SARS-CoV-19 tuvo sus orígenes en el 2019. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud en el 2020. Todo este proceso pues, inició una demanda extraordinaria y sin precedentes por equipos de protección personal, mascarillas, cubrebocas, creando todo un mercado de, pues primero una fase de escasez para posteriormente crear todo un mercado de tipo de productos, en el cual había tanto de equipos de protección personal, mascarillas certificadas como tricapas, algunas sin certificación, y un amplio mercado de mascarillas, mascarillas hechas en casa. Ya sabes que veíamos en las calles de tela, incluso con estampados. Entonces, al tener un mercado tan grande, surge la pregunta, ¿en verdad sirven? ¿Cuáles no sirven? Incluso había personas que utilizaban 2 o 3 cubrebocas encima. Y también desde la pregunta, ¿funciona o no funciona? ¿Tiene un beneficio verdaderamente el hacer esto? Los antecedentes, existe una gran diversidad de virus y patógenos que afectan al ser humano. Cada uno de los patógenos hace uso de diferentes mecanismos para transmitir. Hay 2 rutas de transmisión comúnmente aceptadas en la comunidad, donde la base de la propagación es por medio de gotas y partículas expulsadas a través de la respiración, tos, estornudo o cuando uno habla. La primera ruta de transmisión es por medio del contacto. La segunda ruta de transmisión es es la transmisión aerotransportada de patógenos, y esto es a través de gotas y aerosol. Dependiendo del tamaño de partícula, la segunda ruta de transmisión se clasifica entre gotas y aerosoles, y en la literatura hay una división entre esta característica a 5 micrones. En el caso de la transmisión de medios
aéreo, las gotas que tienen un tamaño mayor a 5 micrómetros permanecen en el aire en muy poco tiempo. Aproximadamente en 17 minutos les toma el tiempo de que están hasta acá. En cambio, las gotitas pequeñas, aquellas que son menores de 5 micrómetros, quedan suspendidas en el aire por mucho más tiempo. El COVID está en gotitas muy pequeñas, de tal manera que nos interesa las gotitas menores a 5. Ahora, de las normas que hay en Estados Unidos, la norma respecto a los cubrebocas la tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo. En México, como les he mencionado, pues es un diario oficial de la Federación. En 2019 se publicó la norma mexicana oficial 116 STPS 2009. Ahora, para que una mascarilla de protección personal, un cubreboca, o por los factores que influyen en la eficacia de filtrado son varios. Depende de propiedades inertes de los materiales de construcción y de factores externos, tales como la velocidad del flujo del aire, el patrón de flujo del aire, estable o inestable, el estado de la carga de la partícula, la temperatura. La filtración de las máscaras de protección está basada en 5 mecanismos principales, los cuales son la sedimentación gravitatoria, el impacto inercial, la intersección, difusión, carga eléctrica. En esta parte vemos los 5 mecanismos que actúan. Vemos acá arriba que tenemos el mecanismo de la gravitación, la cual por sedimentación gravitacional se puede interceptar una partícula, por el impacto inercial, por difusión y por interacción magnética. En nuestro estudio, nuestro objetivo fue determinar el grado de protección de diferentes mascarillas midiendo la eficacia de filtrado, diferencia de presión y ajuste y factor de ajuste a través de test estandarizados y posteriormente analizar y comparar los resultados. ¿Por qué estas tres? Principalmente porque son las características que vienen en la norma y el factor de ajuste lo agregamos ya que pues esta también incluye como que también se ajusta la mascarilla en el rostro y no es únicamente del material, lo cual permite pues una comprensión como más amplia. Bueno, para realizar esto nosotros elegimos 20 mascarillas diferentes a las cuales 20 equipos de protección personal, los cuales pues los que analizamos. Y en este rango de productos elegimos desde equipos certificados, tanto por la norma europea como la coreana o la estadounidense, a equipos pues no certificados, e incluso hasta equipos hechos en casa, para comparar, pues tener una amplia gama del tipo de productos que hay y podernos hacer una idea de cómo está el mercado. Aquí se ven este es continúa la tabla de todos los que vamos a comparar. Aquí ya tenemos tricapas de tela, de modelos en 3D, conchas, y tenemos toda una gran variedad de equipos de protección. Y también lo que hicimos fue hacer mezclas, ya que como se veía mucho en la calle, en el día a día, personas que utilizaban dos tipos de dos cubrebocas, dos mascarillas al mismo tiempo, ver si esto tendría algún beneficio. Para la eficiencia de filtrado, nosotros utilizamos un sistema experimental en el cual teníamos un generador de aerosoles de uso comercial, el TCI 8026, el cual genera partículas de cloruro de sodio. Las partículas fueron mezcladas en el aire en el espacio definido por una cámara de flujo laminar. El dispositivo de filtración consistió en un sistema de bombeo con una velocidad de flujo de 90 centímetros por segundo. Esto fue medido con el aparato Testo 405 Thermal Anemometer y estaba conectado a una campana en la cual se colocaba un material de prueba para medir la cantidad de partículas. Y para medirlas utilizamos dos medidores, que es como el que aparece aquí en la parte de abajo. En esta imagen se ve la campana. En la parte A
es donde introducíamos, donde poníamos el material que íbamos a probar. En este caso no probamos todo el cubrebocas, todo el equipo de protección, sino recortábamos círculos de este diámetro, que eran de 2 pulgadas de diámetro, y los colocábamos ahí. Entonces estábamos en una cámara, dentro de la cámara activábamos el generador de partículas, y esta campana se cerraba de tal manera que activamos una bomba. En esta imagen se ve mejor, la bomba del sistema vacío, que después de unos minutos, todo lo que las partículas que había dentro de la campana eran únicamente las que dejaba pasar el material. Teníamos un medidor que estaba dentro de la campana, dentro de la cámara, y otro en la campana, de tal manera que teníamos uno donde estaban todas las partículas, solamente contaba las partículas que dejaba pasar. Por cada muestra, por cada tipo de equipo de protección personal, se realizaron 3 muestras, y se hizo un test, de cada muestra hicieron 5 tests. Entonces fue una cantidad considerable de datos. Mencionar que los equipos los contadores de partículas, okay, voy a acelerar rápido. También hicimos para presión diferencial de una metodología similar. Para el factor de ajuste utilizamos un test, el equipo portafón respirador Tic-Test. Y bueno, en esta gráfica se muestran los resultados. A ver, ahorita que cargue los resultados, que se vea. Okay. Los primeros 5, en la eficacia de filtrado vemos que hay como muchas que están altas, y las que están altas pues son equipos los que están certificados bajo una norma. Tenemos algunos que están como a la mitad, y estos son los tricapas. Y los de tela son los que tienen los resultados más bajos en la eficacia de filtrado. Por los factores que mencioné previamente que interactúan en la filtración de partículas, esta es como el tamaño más penetrante. Para 0.5 micras de diámetro, todos los resultados aumentan, pero sin embargo, las de tela siguen teniendo una eficacia muy baja. Ahora, para todas las partículas que medía el contador de partículas, vemos que aquellos que tenían una norma, pues sí tenían una característica mejor. Y en este caso, si únicamente analizamos el material, las mezclas, las combinaciones, pues sí, tienen un alto nivel de eficacia, de filtrado. Pero aquí viene también el otro punto, que esta es la diferencia de presión. Pues estos materiales que tanto impiden respirar. Y la norma, como no teníamos el equipo que pedía la norma para compararlo, lo que utilizamos como valor referencial fue el valor máximo de un cubrebocas certificado. Es la línea que no sé si se alcanza a apreciar, pero es una línea que está aquí. Entonces, vemos que las combinaciones pues pasan por mucho la presión del valor que tenemos de referencia. Esto indica que si hubiera un sellado adecuado, pues no se podría respirar en las mascarillas. Y por último, el factor de ajuste es que indica tanto que el material esté bien puesto, el material sea bueno, que el cubrebocas tenga un sellado en la cara, lo cual permita que pues, todo el aire pase a través del material. Si nosotros vemos las combinaciones, que son las últimas de abajo, los resultados son altos, pero no son tan altos como las mascarillas certificadas por Pitola, donde estábamos mezclando, por ejemplo, un tricapa con una mascarilla certificada, y vemos que los resultados bajan. Entonces no es conveniente utilizar mascarillas mezcladas. Y bueno, las conclusiones que podemos decir es que es recomendable utilizar equipos de protección personal certificados bajo cualquier norma, ya sea la europea, la americana, la china, la estadounidense, ya que son similares
Ahora, los equipos de protección hechos en casa o callejeros pues, presentan un nivel muy bajo de protección, por lo cual no es tan recomendable utilizarlos. Y el uso de dos mascarillas pues no representa un beneficio en el factor de ajuste y aumenta mucho el nivel de presión diferencial, por lo cual no se recomienda su uso. Entonces es muy, pues bueno, el beneficio por utilizar esto pues no es tan. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y aquí está mi cosa. ¿Alguna duda? Bien, podemos dar un minuto para preguntas. Bueno, muchas gracias. Al parecer no hay preguntas. Muchísimas gracias. La próxima presentación será a las 10, así que si quieren ir por un café o algo. Creo que es a las 10, ¿no hay receso? ¿No hay receso? Sí, pero empecemos a las 9, ¿no? La próxima es a las 10. De 9:30 a 10. ¿Quieres que la dejo pensar? Bien, me dices si ya puedes presentar, por favor. Ok, sí. Ahí se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí se está viendo. Ok, perfecto. Ah, sí, ya la vi. ¿Tengo que prender la cámara? Como quieras. Ok. ¿Quieres que te presentemos o te presentas tú sola? Ah, pues la verdad no sé. Pues mira, si quieres, yo creo que te presentas tú y... ¿Sí escuchaste? Sí. Bueno, perdón. Ok, sí, está bien, entonces yo me presento. Sí, empezamos en 8 minutos, sí. Sí, en 8 minutos. Y muy bien. Al final vamos a hacer preguntas y eh, pues nada más. ¿La media hora incluye las preguntas o me tengo...? De hecho, Mm, sí, preguntas porque el próximo presentador inicia a las 10:30. ok, perfecto, sí.
Ya estás funado, güey. Funado. Pero ¿cómo no estaba grabando eso? Recording in progress. Ah. Pero ¿por qué estás triste? Mañana juega una vez. Porque si les acabamos va a ser que ¿Por qué no fuiste? Está empezando, hermano. Llevó plato para llevar el güey. Sí, se remueve, trajo un plato para llevar. ¿Para todo el tiempo? ¿No se pasó nosotros? Le pusieron. Tiene que pedirle yo. No, pero para comer. Ah, tú me dices, me retorno. Ah, aquí mucho chile. A que nos lo querían. ¿Cómo can? ¿Cuántos son ustedes? 5. Y me mató un 4. Y no me traigo 3. No hacen que ya. Le faltó bailadora de pasaje de error. Una chava, no sé por qué, y ella ya andaba, en la bolita con y Víctor se fue, y luego me pregunta, ¿y viste tu bolita? Y ya cuando te marqué, y ahí estaba a un lado mío, porque le dije, ¿le marco? Nada, porque que se escuche. Cuando te puse en altavoz, que escuchaba tu dulce voz.
Pero yo cumplí el sueño de varios, pues. Bien, quedan alrededor de 15 segundos. Si quieres ir empezando o como quieras. Ok, sí, está bien. Ah, buenos días. Mi nombre es Carolina Rosa Latriste. Soy licenciada en física por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM y voy a presentar el trabajo que se titula Herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diagnóstico temprano de COVID-19 usando radiografía de tórax. Bueno, hablando un poco de la motivación para realizar este trabajo, en los últimos años sabemos que la inteligencia artificial, todas las aplicaciones han tomado un, pues por decirlo así, vuelo, gracias a que pues la tecnología ha alcanzado el punto de inflexión suficiente como para, bueno, no punto de inflexión, más bien ha alcanzado eh, el punto necesario para poder realizar estas técnicas. Particularmente en el ámbito médico sabemos que el estudio radiológico mediante técnicas de deep learning ha sido muy importante, ya que pues permite detectar pequeños patrones que son difíciles de observar para el ojo humano y que además, gracias a esto, se reducen errores de diagnóstico, ya que pues incluso aunque se cuente con un médico radiólogo muy experimentado, el, otros factores pueden incidir en un mal diagnóstico, como puede ser el cansancio o incluso la carencia de estos médicos. Además, bueno, ya hablando particularmente eh, de la enfermedad producida por el COVID-19, tenemos que se puede, dentro del cuadro sintomatológico, existe la neumonía viral, la cual es distinguible radiológicamente hablando, en imagen, a otras neumonías que se producen por otros factores, ya sea bacterianos, otros virus o incluso ciertas opacidades que se pueden producir en pacientes que son fumadores, por así decirlo. Entonces, la realización de este tipo de algoritmos computacionales, pues puede servir no solo para diagnosticar la enfermedad, sino también para estudiar el desarrollo de la misma. Ok, los objetivos de este trabajo fueron principalmente dos. El primero fue desarrollar un modelo de deep learning funcional clínicamente útil y didáctico, el cual realice su entrenamiento mediante 5 distintivas redes neuronales de tipo convolucional. Y el segundo fue determinar mediante métricas de evaluación apoyadas en la entropía cruzada la combinación de entrenamiento para la cual el modelo tiene el mejor desempeño. Voy a tocar algunos temas brevemente como parte de la introducción, la cual se va a componer de, bueno, las funciones de activación, les voy a hablar un poco de esto, convolución y aprendizaje entre filtros de convolución, algunas arquitecturas de redes neuronales y el concepto de entropía cruzada. Bueno, dentro de las funciones de activación, en general cuando se trabaja con modelos de tipo deep learning, convolucionales sobre todo, vamos a ver que existen ciertas funciones porque, pues básicamente en el procesamiento de los datos, llegamos a un punto en el cual vamos a tratar a las variables como si fueran booleanas y vamos a
determinar mediante esto, o sea, mediante una función de tipo o no, si se activa determinada neurona o no se activa en el proceso de propagación de la información a través de la red neuronal. Estas funciones, pues, como les mencionaba, nos sirven para ver si la neurona se va a activar o no. ¿A qué me refiero con esto? Así, a grandes rasgos, pues cuando nosotros ingresamos información en la red neuronal, la información se va a propagar hacia adelante o hacia atrás en el proceso que conocemos como entrenamiento de la red, y esa información se propaga mediante probabilidades. Esas probabilidades van creciendo a modo de tensores, y necesitamos una función que nos las regrese, que nos las aplaste, para saber, para que la red defina a grandes rasgos si se va a activar esa neurona o no. Si la neurona se activa, la información que se ingresó desde la entrada va a pasar a la siguiente capa de neuronas, y así progresivamente hasta que lleguemos a la capa de salida. Hay varias funciones que se utilizaron en el modelo, que son las más comúnmente usadas. La primera es la de tipo ReLU, también la sigmoide, y bueno, esta es la más usada, por así decirlo, es la función de activación de tipo softmax. Y bueno, aquí hay una gráfica de cómo se ve esta función. Luego, dentro de la convolución, nosotros conocemos la función de convolución, en realidad es un operador, en el cual, bueno, en la teoría de señales, lo que hace es que una señal va a barrer a otra señal, y así nos permite la combinación de esta integral que se ve aquí. Esta función tiene varias propiedades algebraicas, y bueno, además de eso, también podemos identificar la función, ya que es muy comúnmente utilizada en algunas propiedades de tipo óptico o para transformadas de Laplace. Y bueno, aquí tenemos los filtros de convolución. Como les mencionaba, el proyecto se enfocó en la realización de un modelo de Deep Learning que se base en redes de tipo convolucional para su entrenamiento. Entonces, pues como bueno, podemos destacar que la parte más importante de una red convolucional son los filtros de convolución. Los filtros de convolución básicamente funcionan así. Vamos a tener, recordemos que una imagen se puede descomponer en píxeles. Esos píxeles, más o menos, si los viéramos a modo de cuadrícula, o sea, si identificáramos dentro de una imagen cada uno de los píxeles, se podría apreciar más o menos como se ve aquí en la imagen. Y si nosotros tuviéramos una imagen como que se viera como la que se ve aquí en pantalla, podríamos tomar una pequeña sección de esa imagen, por decir un kernel de tipo 3x3, que nada más tome en cuenta a 3 de los píxeles de toda la imagen, y vamos a aplicarle la función de convolución con respecto a cada una de las entradas, es decir, a cada uno de los píxeles de la imagen se va a convolucionar con cada uno de los píxeles del pequeño kernel que está en rojo. Esto, pues, más o menos se va a ver como una función que suma y multiplica matrices. Nos va a quedar algo más o menos que se ve aquí. Y bueno, cada uno de estos resultados se va a ir apilando a modo de volumen. Y además, bueno, nosotros podemos definir qué tantos filtros se van a aplicar dentro de una red. Entonces, esto se puede repetir para otro grupo de píxeles y volver a aplicar el mismo proceso, y vamos a tener varios
varios volúmenes, más bien varios datos dentro del volumen. Este proceso se realiza como parte de la propagación hacia adelante, que es parte del entrenamiento de la persona. El resultado que vamos a obtener de este proceso va a ser, si tuviéramos una imagen como la cabra que se ve aquí, tras aplicarle la función de evolución, vamos a obtener una matriz que se va a ver como la que se ve aquí en medio, y a partir de eso se va a definir un mapa de características. ¿Qué es un mapa de características? Bueno, nosotros también lo hacemos, pero sin darnos cuenta. Por decir, si nosotros quisiéramos diferenciar una imagen de un venado y una imagen de un reno, pues nos fijaríamos en los cuernos. Lo mismo pasa con las computadoras. Después de realizar la convolución, como les decía, se llega a cierto volumen de datos y ese volumen se puede traducir en mapa de características, que básicamente lo que hace es exagerar ciertos patrones dentro de la imagen para que así se pueda identificar pues la categoría principal de la imagen. Luego, es importante mencionar que, bueno, ya en este paso vamos a tener entradas y pesos, los cuales se van a ver más o menos de la siguiente manera. Las entradas van a ser lotes de 3x3, como los que les mencionaba en diapositivas anteriores. Luego va a haber canales de entrada. Los canales de entrada es la información, es un valor numérico que se le asigna a los canales de conexión entre personas. Luego también vamos a tener la altura de la imagen, o sea, qué tan alta es la imagen, hablando en píxeles, en una imagen de 2 dimensiones. Luego vamos a tener el peso de la imagen, que pues es lo mismo, también hablando de las dimensiones de la imagen. Y ese peso se define con este otro tensor que vemos aquí, en el cual se consideran los canales de salida, que mencionaba, son valores numéricos que se le asignan a las conexiones entre neuronas. Y bueno, los mismos canales de entrada, la altura y el peso, pero ahora del kernel que estamos considerando en cada uno de los filtros de convolución. Y bueno, les comentaba que se propuso un modelo. Ese modelo se entrenó mediante redes neuronales, las cuales ya están, bueno, les voy a comentar. Son arquitecturas de redes neuronales que están disponibles para el uso general. Estas redes neuronales tienen cierta distinción porque en algún momento u otro fueron categorizados como state of art, lo que significa que son líderes en su campo. Tenemos que, bueno, aquí está esta línea del tiempo en la cual se muestran varias redes neuronales. Vamos a empezar, en 1998 surge la red LeNet-5, que es una red neuronal de 5 capas. Es de las más básicas que vamos a encontrar, pero pues en su tiempo fue toda una revolución. Después prosiguió la AlexNet en 2012 y la BGG16 en el 2014. Esta es una de las redes que se usaron en el modelo. Es muy importante porque, bueno, como comentaba, la primera red neuronal tenía 5 capas. Cada capa bueno, dentro de cada una de las capas en una red neuronal se procesa información. Entonces, a mayor número de capas, se puede tener un entendimiento más profundo de la red, no de la red, sino de la información que estamos ingresando. Es decir, que la red con mayor número de capas va a procesar la información a un nivel más avanzado que una con menor número de capas, tentativamente. De este modo, hablando en el 2014 de una red de 16 capas versus una red que tenía 5 capas, pues es un avance muy importante. Después surgió el concepto de red dentro de red. Aquí
mismo se puede ver. Básicamente aquí lo que se hace es que alguien se puso a pensar, oigan, ¿y por qué si tenemos una red que procesa la información muy bien, por qué no metemos otra red dentro de esa red? Y así pues vamos a tener una mayor profundidad del procesamiento de la información. Y pues sí, ese concepto suena muy obvio, entonces, pero no es tan fácil de aplicar. Sin embargo, pues sí se pusieron a trabajar en ello. Y en el 2015 nace la red Inception V1. Este concepto de la red dentro de otra red se parece mucho a esa película de Leonardo DiCaprio donde se meten en sueños dentro de sueños, la cual se llama Inception. Y justo por eso es que le pusieron ese nombre a esta red, porque pues nos recuerda ese concepto. Y bueno, esto funcionó bastante bien en el 2015 y sí tiene mejores resultados que, por así decirlo, la BGG16, al menos hablando en los márgenes de este concurso que se llama ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, el cual es, pues como nos imaginamos, es un concurso que se hace más o menos cada año, el cual se basa en evaluar redes neuronales, nuevas arquitecturas de redes neuronales, con esta base de datos que se llama ImageNet. ImageNet tiene imágenes de aviones, de perros, de gatos, de todo, y la idea es ver cuál red neuronal clasifica mejor esas categorías, o sea, cuál tiene un mejor desempeño en decir, sí, estos son perros, estos son gatos. Entonces, bueno, casi todas las redes que les estoy mostrando aquí participaron y ganaron ese concurso. Entonces, pues sí, en la Inception V1 ganó el concurso y tiene, al menos dentro de este concepto, un mejor desempeño que, por decir, la BGG16. Luego, el problema de la Inception V1 es que procesa demasiado la información. Es decir que, pues, como les mencionaba, necesitamos funciones de activación para ver cómo se va a ir propagando la información a lo largo de la red. Es decir, nosotros podríamos proponer una red neuronal que tenga, no sé, 16 neuronas en cada capa, pero no todas se van a activar paso a paso. Nos vamos a ir deshaciendo de esas neuronas y luego cuando volvemos a pasar por ahí, pues vamos a tener menos neuronas. Y pues esto depende de qué tan rudo sea nuestro proceso de asignación de la calificación que se le va a dar para la activación o no de la neurona. Entonces, cuando tenemos una red que sintetiza tanto los datos, que procesa tanto los datos, es muy ruda con la calificación. Entonces, se desactivan muchísimas neuronas de las que teníamos originalmente. Resultado, nos quedamos con muy pocas neuronas. A esto se le conoce como cuello de botella. Entonces, pues sí, esta red, aunque pues tiene aparentemente un buen resultado, genera estos cuellos de botella y ya en modelos que tienen pocas categorías, esto es un problema de mucho peso porque nos vamos quedando sin unidades de procesamiento a lo largo del entrenamiento. Entonces ya durante el desempeño de la red ya no hay tantas neuronas. Entonces esto se resuelve después en la Inception V3 y en la Inception V4 mediante factorización. La última red que vamos a considerar para el modelo son las redes tipo RedNet. Yo les mencionaba que a mayor número de capas, mayor profundidad de entendimiento de la información tiene la red. Sin embargo, esto no es tan cierto. Llega un punto en el que ya no se procesa tan adecuadamente la información y a esto se le conoce como el problema de retropropagación y pues sí, el problema es que como que hay un punto de inflexión en el cual ya no podemos agregar más capas
y entonces no puede haber tanto, pues como que se detiene el progreso ahí de las redes. Este problema se resolvió mediante las redes de tipo ResNet, las cuales son redes que ocupan bloques residuales, en las cuales la red aprende cuáles bloques fueron útiles y cuáles no, y ya no los toma en cuenta los útiles. Entonces, estas son las redes que se consideraron durante el proceso del entrenamiento del modelo. Ahora vamos a ver un poco de la entropía cruzada. Bueno, nosotros sabemos que la ecuación de Boltzmann relaciona la entropía de un gas ideal con la cantidad de microestados reales de ese gas ideal. Sin embargo, bueno, también nosotros tenemos la entropía de Gibbs, que es una generalización de la entropía de Boltzmann, en la cual se consideran los microestados y su relación con los macroestados, ya que sabemos que, por decir, un sistema que tiene un mayor estado de energía tiene menor entropía. Entonces, bueno, dejando eso tantito de lado, tenemos ahora la ecuación de Shannon, en la cual podemos analogar con la entropía de Gibbs, es matemáticamente similar. Esto es importante ya que basándonos en la entropía de Shannon únicamente podemos calcular la pérdida a lo largo del entrenamiento de la red y así evaluar el desempeño de la red neuronal. Esta entropía pues sí, es de la teoría de la información. Shannon no tenía idea de su analogía con la entropía de Gibbs. Quien se lo dijo fue Newman. Oye, esto es muy, muy similar. Y de hecho, Shannon no sabía cómo llamarla. Entonces, pues a Gibbs se le hizo muy, muy curioso ese hecho y bromeaba mucho. Ahora, la metodología que se utilizó. Bueno, lo primero que se tiene que hacer cuando se trabaja con estos modelos es la recopilación de la base de datos. Para eso nosotros usamos la plataforma Kaggle, de la cual obtuvimos 19.845 imágenes de 4 categorías, las cuales ahorita les voy a enseñar, y 64 imágenes pertenecieron a, bueno, nos las facilitó un médico radiólogo del estado de Aguascalientes, el cual trabajó con pacientes hospitalizados de COVID-19. Esta es la distribución de las imágenes con las que se trabajó. Tuvimos, como les mencionaba, 4 categorías, las cuales fueron COVID, normal, opacidad pulmonar y neumonía viral. Bueno, aquí vemos que hay la base de datos está muy desbalanceada. Esto se resolvió mediante un algoritmo el cual tomó algunas imágenes aleatoriamente de cada categoría para emparejarlas un poco. Luego, el proceso que se siguió fue el siguiente. Número 1, pues se extrajeron imágenes, se realizaron pruebas y organización de los componentes para la base de datos, como les mencionaba, mediante este algoritmo de homogeneización. Luego se crearon directorios, el cual dentro de ese algoritmo de homogeneización toma otras 30 imágenes al azar para crear directorios, los cuales usaremos como prueba. Después se crean funciones auxiliares, las cuales organizan los elementos dentro del directorio. Después se define el formato de las imágenes, es decir, se homogeneiza de tal manera que tengan las mismas dimensiones, la misma orientación, todo eso, y se realiza mediante operaciones matriciales. Luego se llaman a las redes neuronales ya para entrenar todo lo que ya tenemos. A las redes neuronales que se utilizaron, se les modificaron los parámetros de salida y además se les implementó el algoritmo de optimización. Finalmente se definieron funciones de entrenamiento, las cuales son las que les comentaba de activación. Tenemos las funciones ReLU, las funciones de linealidad y además se definió la función convolutiva basándonos en la entropía, en el proceso también de entropía cruzada,
para poder evaluar las pérdidas dentro del entrenamiento. Después de eso, se dejó correr el entrenamiento, se obtuvieron los resultados y se realizaron las pruebas. El entrenamiento de la red se ve más o menos así. Como se puede ver, son lotes de 10 imágenes cada uno, en el cual nos va informando en cada uno de los pasos del entrenamiento qué cantidad de imágenes. Las verdes son las que tuvieron una predicción correcta respecto a la etiqueta que dan los médicos. Las rojas son las que tuvieron mal. Basados en esto y basados en el proceso de entropía cruzada, nos da precisiones y pérdidas por cada lote de imagen. Al final, el entrenamiento solo se detiene si alcanzamos el 95% de precisión. Si no, va a seguir entrenando. De este modo vamos a tener distintas cantidades de pasos de entrenamiento, distintos tiempos de entrenamiento y distintas especificaciones que le tenemos que pedir a la computadora. Las métricas de evaluación que se utilizaron fueron, pues, la pérdida y la precisión, las cuales además se graficaron. También tenemos matrices de confusión, los cuales se implementaron dentro ya de los grupos de prueba por cada una de las categorías. Y finalmente, las métricas de clasificadores tipo límite, las cuales se calculan a partir de las métricas que se ven, las otras dos métricas de arriba. Ahora, estos fueron los resultados. En general, tenemos, estas son exactitudes. Estas exactitudes, tenemos exactitudes globales con cada una de las redes que se utilizaban para entrenar al modelo, y tenemos exactitudes que son alcanzadas por cada una de las categorías en cada una de las redes. En general podemos ver que tienen buenos resultados. Sin embargo, aquí tengo que mencionar algo muy importante, ya que, pues, como podemos observar aquí, por ejemplo, en la ResNet 18, tenemos una exactitud alcanzada por clase de neumonía pulmonar del 100%. Esto no es correcto. Esto se debe al proceso que se realizó para la evaluación, ya que, esto es más como una especie de clasificador Monte Carlo, en el cual nos habla de que se puede alcanzar hasta el 100%, no que se alcance el 100% en todos los casos, sino que podemos llegar hasta el 100% en esta categoría, con este modelo entrenado con dicha red neuronal. Luego, por cada una de las categorías tuvimos los siguientes resultados. Aquí se graficaron las pérdidas contra cada uno de los pasos, pérdida en la validación cruzada y pérdida en el entrenamiento. Tenemos que, pues sí, tiene, al menos para la BGG16, un buen comportamiento. Sin embargo, pues el que la pérdida de la validación cruzada esté por debajo del entrenamiento, nos habla de un sobreajuste del modelo. Sin embargo, como la brecha no es muy grande, pues no es un sobreajuste tan significativo. Aquí en la gráfica de pérdida y precisión, pues igual el comportamiento, dado que la pérdida se define mediante funciones logarítmicas, pues tenemos el comportamiento que se espera. Entonces, en general, la BGG16 tuvo buenos resultados. El tiempo de entrenamiento fue de 4 horas y la exigencia de la memoria RAM fue del 84%, lo cual es bastante adecuado para este tipo de modelos. En el caso de la ResNet 18, pues tenemos un caso catastrófico, porque tenemos el mismo caso de sobreajuste, pero además ahora tenemos una brecha enorme. Además, aquí tenemos en la pérdida y la precisión dos funciones que están totalmente casi lineales, y pues esto no se parece nada al resultado esperado. Además, el tiempo de entrenamiento fue de 3 horas y la exigencia en la memoria RAM fue del 75%. Disculpe. Como tenemos pocos pasos de entrenamiento, esto nos habla de que no es que se haya realmente alcanzado, el entrenamiento no fue significativo, sino que más bien se detuvo casi por cuestiones de azar. En la ResNet 50 tenemos igual muy buenos resultados, se obtuvo en la BGG16. También se ve un ligero sobreajuste. Sin embargo, el entrenamiento tuvo un buen número de pasos, y lo más destacable es que el tiempo de entrenamiento fue de 1 hora con 47 minutos, y además la exigencia a la memoria RAM fue muy baja.
La ResNet XT tuvo resultados muy similares a la ResNet 18 y la Inception V3, aunque aparentemente tenemos un resultado más desarrollado, ya que tenemos un mayor número de pasos para alcanzar la condición de satisfacción, tenemos que aquí hay mucho retroceso de la pérdida en el entrenamiento, o sea, está saltando, lo cual nos habla de que pues sí es un clasificador al menos aleatorio en esta sección, y pues igual también se nota el sobreajuste, es un poco más desarrollado que en los casos anteriores. Y bueno, además aquí lo más importante es que le tomó 5 horas con 13 minutos completar el entrenamiento, y además la exigencia de la memoria RAM fue del 96%, lo cual pues si ya pensamos en implementar este modelo, o si pensamos en dártelo a un grupo de especialistas, esto no es totalmente un escenario. De este modo llegamos a las conclusiones, en el cual, basándonos en los objetivos que mencioné al principio, sí se realizó un modelo de deep learning funcional, en el cual, pues sí, aunque tuvimos algunos sobreajustes en los resultados, se cumplió el objetivo. Nuestro modelo sí indica cuando una imagen pertenece a determinada categoría. Y además, de acuerdo a la evaluación de resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que el modelo tiene un mejor desempeño después de ser entrenado con la red neuronal ResNet 50. Recordando que pues sí, más o menos es los mismos resultados que con la BGG 16. Sin embargo, en la ResNet 50 se obtuvieron resultados pues más realistas y además con menor exigencia al equipo computacional. Sin embargo, debido a las limitaciones de la metodología utilizada, como les mencionaba lo del clasificador Monte Carlo, resultaría enriquecedor profundizar estas evaluaciones, considerando todas las... Y pues eso fue todo. Muchas gracias. Bien, por cuestiones de tiempo no daremos espacio para preguntas. Ok. Bien, muchas gracias, le agradecemos su participación. Gracias. Bien, ahora sigue el doctor Adrián Arturo Huerta Hernández. Puede comenzar su presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora les vengo a platicar un poco sobre el laboratorio de materiales blandos portable que utilizamos aquí en la Universidad Veracruzana, en particular en la Facultad de Física, como una estrategia en donde tratamos de continuar haciendo tanto investigación como docencia y divulgación dentro de lo posible. Bueno, este trabajo actualmente lo estamos extendiendo como una colaboración en el cuerpo académico, estudios en educación. Por aquí dejo pues el Facebook del laboratorio portable, en donde hacemos principalmente divulgación y docencia, y el otro Facebook del Laboratorio de Materiales Blandos, en donde pues realmente ponemos cosas más relacionadas con la investigación. Entonces, para hacer un poco de historia, por ahí del 2009 empezamos a trabajar aquí en la facultad, haciendo algunos talleres y estancias académicas,
principalmente con el doctor Andrei Trohimchuk de Ucrania y la doctora Yasmin Meroz, que actualmente se encuentra en Tel Aviv, junto con la participación de varios chicos, varios estudiantes. Posteriormente empezó a crecer estas colaboraciones, en particular con la doctora Karen Volke, que tiene un laboratorio de micromanipulación óptica, y el doctor Mayo Villagrán, que han venido en varias ocasiones aquí a Jalapa para pues trabajar en talleres. Realmente lo que estábamos tratando de hacer en ese entonces era una pinza óptica. Y bueno, la otra parte que también desarrollamos en nuestro laboratorio pues son las simulaciones computacionales, y por eso pues dedicamos parte de este tiempo en hacer talleres aquí que puedan ayudar a los estudiantes a generar habilidades prácticas en tanto en la simulación como en la parte experimental. Posteriormente, gracias a la red temática de CONACYT de materia condensada blanda, estas reuniones se fueron formalizando de cierta forma y fueron creciendo. Varias ocasiones, como les comentaba, vino el doctor Andrei Trohimchuk y también algunos otros miembros de la red, en particular el doctor Rodrigo Sánchez, quien trabajó un tiempo por acá, y el doctor Alejandro Vázquez. La última reunión presencial, el último taller, fue el 6º taller que hicimos en 2019, y bueno, con esto nos fuimos a la pandemia, y pues sí, afectó grandemente el desarrollo del laboratorio. Esta es una foto del viejo laboratorio, que pues ahora con la administración de la maestra Solaret, que está por aquí en la foto, pretendíamos consolidar. Tuvimos un gran impulso desde 2015 con la creación de la maestría, y obviamente también pues nos pegó, ¿no? en estas cosas. Recientemente nos entregaron ya las nuevas instalaciones de la facultad, y justo ahorita estamos en este proceso de mudanzas, cambios. Sin embargo, ya empezamos clases en estas nuevas instalaciones. Pues ahorita tenemos como que todavía la esperanza, ¿no? Las instalaciones todavía tienen algunos defectos, se está trabajando para poder pues adecuarlas, ¿no? Para continuar haciendo investigación, y estamos junto con las facultades de matemáticas y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Entonces ahora tenemos un poquito más de perspectiva, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, tomando como eje principal estos talleres que empezamos a desarrollar desde ya hace tiempo, ahora lo que estamos tratando es de organizarnos de tal manera de poder continuar haciendo nuestra investigación, nuestras docencias, nuestras actividades de docencia a través de modelos didácticos, ya sea haciendo estudios por computadora y experimentales, y el laboratorio de materiales blandos portable, que pues es una estrategia de divulgación como para tener más estudiantes interesados en estos temas. ¿Por qué materia blanda? Bueno, hay muchas de las características, digamos, de las más importantes que les pudiera resumir aquí. Una es la complejidad y la flexibilidad de las configuraciones. Y tiene impacto en alimentos, obviamente. La materia blanda, sólidos blandos es necesario para alimentarse, medicinas, suspensiones y otras aplicaciones como son de limpieza, cosméticos y plásticos, ¿no? Esta elaboración de plásticos para estudiar deformaciones y sus aplicaciones. Tiene actualmente mucha relevancia en la materia que llaman activa, en la materia viva, en particular organismos unicelulares, multicelulares, y como pueden ver, pues las escalas en donde se manejan estos estudios, pues vienen desde algunos nanómetros hasta el orden de algunos centímetros, ¿no? Como podrán ver aquí, tenemos contemplado un laboratorio de medios granulares, que es a donde realizaríamos estas actividades. Y bueno, para concluir esta parte, quizá la característica más importante, hablando termodinámicamente,
pues es la competencia que ocurre entre las transiciones de fase conducidas por efectos energéticos y las conducidas por efectos entrópicos. Entonces, cuando, digamos, hay una mezcla de estos factores, ¿no? Normalmente aparece un material con textura, ¿no? Apariencia blanda, y este término fue acuñado por Pierre Diyens en su conferencia de premio Nobel por ahí del 91, me parece, la década de los 90. Y bueno, ahora en este nuevo cuerpo académico donde me encuentro, lo que quisiéramos es, tratar de transformar un poquito la educación, pasar de esta etapa tradicional que conocemos a una etapa un poco más activa en donde nos gustaría que los chicos desde que llegan se empezaran a involucrar en diferentes problemas, aplicando obviamente el método científico. Entonces, para abreviar esta idea pedagógica, pues aquí puse una figurita, ¿no? Donde todo el mundo conocemos el método científico, hacemos una observación, formulamos una hipótesis, realizamos experimentos y analizamos datos, y creamos hipótesis, formulamos teorías. En fin, esto solamente es un esquema, un resumen de lo que pretendemos hacer, ¿no? Y bueno, hemos estado caminando un poco hacia una licenciatura en didáctica de la física, la cual, pues de poderse hacerse, realizaría en línea. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Pues hacemos experimentos, hacemos simulaciones utilizando estas técnicas, dinámica molecular, Monte Carlo, que provienen de la física estadística, y diferentes teorías, ¿no? Ecuaciones integrales, teoría de celdas, funcionales de la densidad. Entonces, la idea sería que los chicos se involucraran primero observando la parte experimental, haciendo hipótesis, aprendiendo obviamente en este camino a través de modelos simples, ¿no? El estudio de las teorías, comparar estos resultados, los experimentales, los teóricos, contrastarlos para rechazar hipótesis, generar simulaciones computacionales que pueden ser estos mismos modelos simples o modelos más cercanos a la realidad para poder cerrar este triángulo. Pensamos que con esto los chicos tienen un aprendizaje un poco más pegado a la realidad que cuando trabajamos únicamente, digamos, con las partes teóricas. Aquí puse un ejemplo. Hace varios años, en 2012, empezamos a trabajar con un pequeño grupo de estudiantes y también pequeños sistemas. En este caso son partículas de hidrogel que se están hidratando. Al llegar a cierto tamaño, pues caen en algunas de estas configuraciones que podríamos asociar con una configuración desordenada, y eventualmente al seguir absorbiendo agua y seguir creciendo en diámetros, poder observar cómo una de estas configuraciones salta, ¿no? Mediante una pues transición de fase simulada, en este caso es un modelo experimental, hacia lo que correspondería una configuración cristalina. Y bueno, el tiempo involucrado entre llegar desde una configuración amorfa hacia una configuración cristalina, pues es grande. Y por ejemplo, en discos duros esto sería imposible, ¿no? Si estas partículas fueran completamente duras. Con estas ideas, hace un par de años me fui a hacer el sabático al Instituto de Física con Gerardo García Naumis, quien también fue mi asesor de doctorado. Y bueno, trabajamos con estos... Disculpe, doctor. con estas ideas, ¿sí? Le podemos dar 5 minutos más de ponencia para que no... Perfecto, muchas gracias. Y bueno, empezamos también a publicar algunas otras, bueno, resultados, ¿no? De divulgación, tanto en revistas como en teorías, y básicamente, pues generar diferentes aparatitos, ¿no? Como los calorímetros,
medir las capacidades caloríficas de manera casera, siempre buscando atender estos dos conceptos, ¿no? Formación de enlaces y formación de traslapes de volumen excluido, como en estas configuraciones, para poder entender cómo es, por ejemplo, la percolación de traslapes de volúmenes excluidos, los cuales están conducidos por efectos entrópicos, y su relación con el volumen libre. Me voy a saltar esta parte que corresponde básicamente a las teorías de celdas y a su relación con la biofísica. Dentro de la biofísica, pues hemos también tenido estos otros modelos, que realmente son modelos de la mitosis, en donde pues lo que estudiamos básicamente es la sedimentación y las fases que van teniendo estas microalgas en sus procesos reproductivos. Y estos otros son aparatos de los medios granulares que los chicos han estado trabajando en diferentes experiencias, tanto dentro como fuera del laboratorio, en las aulas también. Y básicamente estos dos concursos, bueno, actividades, que se fue el jueves de la física, en donde trabajaron los chicos durante la pandemia con objeto de no detenernos. Y ya para finalizar, nada más les comento que este trabajo se envió a las iniciativas solidarias de CONACYT, donde tuvimos un reconocimiento, el cual está grabado aquí, si alguien está interesado o lo puede ver. Y el año pasado nos dieron una mención especial en los reconocimientos a Nuya Stick del 2001. Y bueno, ya nada más tenemos estos 3 murales, los cuales pueden ver ahí en el programa, con actividades que los chicos de servicio social que están trabajando actualmente pues pudieran darles información. Y bueno, estudiantes son muchísimos los que han participado en todas estas actividades. Ya por cuestiones de tiempo no los voy a mencionar. Y bueno, ellos son los últimos chicos que ahorita, ya que regresamos, están trabajando. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden contactar aquí o a los mismos chicos ahí dentro de sus trabajos que les acabo de mostrar. Y bueno, por mi parte esto es todo. Les agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Por cuestiones de tiempo no daremos espacio para preguntas. Okay. Ahora seguimos con la siguiente presentación. ¿Da adelante y atrás o les aviso? ¿Cambia? ¿Apuntado? Hola. ¿Salgo en la cámara si me pongo? No. ¿No transmite en vivo la cámara? No. ¿Sí? Ok, buenos días a todos, pues público que está en casa y también aquí a los asistentes, a los estudiantes. Pues bueno, lo que yo les voy a presentar es una iniciativa, una propuesta de una solución que se desarrolló la idea en tiempos de pandemia y ahorita que estamos viviendo la pospandemia, pues es una propuesta para hacer algo que estamos generando desde antes de la pandemia, pero que se acervó, que es el desecho de fármacos y cómo podemos tratarlos desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces, mi ponencia tiene por título Tratamientos mixtos de ozonación y fotocatálisis heterogénea para tratamiento de fármacos consumidos durante la pandemia por COVID-19. Este trabajo es de la doctora Arisbet Pérez, mi colega, y yo. Nosotros somos de la Universidad La Salle, México. Bueno, primero, la siguiente, por favor. Lo que quiero presentarles es a nuestro grupo de investigación. Nosotros somos de la Universidad La Salle, México. Estamos en Ciudad de México, Colonia Condesa. Y bueno, lo comento porque pues de repente piensan que la iniciativa privada, universidades privadas, no hacemos investigación, pero sí. Tenemos algo que se llama la Vicerrectoría de Investigación y dentro de la Vicerrectoría de la Investigación tenemos grupos de investigación. Aquí estamos
todos, bueno, parte, faltan algunos compañeros, 3 investigadores, el doctor Tomás Eduardo Chávez Millauchi, la doctora Arisbeth Pérez, su servidora Adriana Benítez, y los alumnos adscritos, ya sea en programas de tesis, servicio social y demás. Somos 2 grupos de investigación, el grupo de ingeniería ambiental y el grupo de ingeniería de procesos y nuevos materiales, los que estamos desarrollando estas metodologías. La siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿cuál es la motivación? Digamos que antes y durante la pandemia surgió el interés por estudiar los contaminantes en agua, suelo y aire en diferentes matrices ambientales. De hecho, hay un PRONACE, una iniciativa, es una temática de interés nacional que se llama agentes tóxicos y contaminantes. Bueno, pues resulta que hay un tipo de contaminantes que se llaman contaminantes emergentes, que son sustancias que ya están persistiendo en matrices ambientales, o sea, que desechamos y se quedan, pero que los tratamientos convencionales de agua no hacen que se degraden, persisten. ¿Dónde se encuentran estos contaminantes emergentes? Se encuentran en fármacos o son fármacos, en productos cosméticos, en hidrocarburos. Ahorita tanto problema que ha habido en nuestro país del derrame de hidrocarburos, el huachicoleo, lo que se llama huachicoleo, en productos de limpieza, metabolitos, o sea, cuando tú consumes por ejemplo, un fármaco, lo metabolizas, lo orinas, lo desechas, hay transformación de esas moléculas que son contaminantes que persisten, pesticidas, drogas lícitas e ilícitas, o sea, cafeína, nicotina, cocaína y todos los metanfetaminas también son contaminantes emergentes, aditivos alimentarios, colorantes, emulsificantes que vienen en los helados y demás, productos de alimentación. Bueno, hay muchas sustancias químicas que se disuelven en el agua y persisten porque son muy solubles, ¿no? Por las propiedades físicas del agua. Entonces, si esos llegan por escorrentía a diferentes matrices ambientales donde hay agua y entran a un proceso de potabilización de agua y regresa a nosotros estamos consumiendo agua, inclusive de plantas de potabilización persisten estos contaminantes, los estamos consumiendo. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfocar en este proyecto? A los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos, bueno, siempre se han consumido, pero durante la pandemia, ¿no? Hubieron muchos productos farmacéuticos de libre consumo que se estuvieron comprando más. ¿Y a dónde van a parar los residuos? Si se hace un mal desecho o por eliminación de nosotros, pues aguas residuales. Entonces, esa es de lo que se trata esta ponencia, de ver qué vamos a hacer con los contaminantes emergentes tipo farmacéutico. Y algo importante que hay que acentuar en nuestro país es que la CONAGUA acaba de sacar el informe 2020 de los parámetros de calidad del agua, no informa sobre contaminantes o moléculas orgánicas que se disuelven en agua. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Uno, que tenemos contaminantes emergentes que llegan a plantas de tratamiento residuales de diferentes orígenes antropogénicos, que puede ser agricultura, la industria, los hogares, por escorrentía del suelo, por acuacultura, por lixiviación de industria minera, por un montón de mecanismos físicos, llegan a aguas residuales. Bueno, ¿qué pasa con estos contaminantes? Persisten, se quedan en el agua y regresan no solo a nosotros, sino a los peces y a los cultivos que consumimos. Entonces hay que buscar metodologías novedosas para su tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora, en estos 2 grupos de investigación que les mencioné, ingeniería ambiental e ingeniería de materiales y nuevos procesos, tenemos experiencia en tratamiento de colorantes por 2 procesos físico-químicos, que es la fotocatálisis y la ozonación simple. Tenemos experiencia en el tratamiento de colorantes. Los colorantes son moléculas orgánicas que muchos de ellos persisten. La cuestión fue, vamos a hacer por estos procesos, estos dos tratamientos se llaman procesos de oxidación avanzada. Los procesos de oxidación avanzada lo que le hacen a las moléculas orgánicas es descomponerlas hasta moléculas sencillas que son inocuas para nosotros. Dióxido de carbono,
agua, amoníaco y otros subproductos de reacción. La idea es degradar, ahorita voy a presentarles una molécula y romperla hasta que forme compuestos que no nos hagan daño. Bueno, la que sigue, por favor. Ahora, ¿de qué se trata cada uno de estos procesos? Ahí es donde venimos al Congreso Nacional de Física, ¿no? Uno, la fotocatálisis heterogénea significa que nosotros en el laboratorio hacemos materiales, diseñamos materiales que se irradian con radiación del sol, o sea, es un proceso sustentable, es un material semiconductor, va a tener lugar movimiento de electrones y huecos electrónicos en sus bandas electrónicas y va a generar in situ especies activas, radicales libres. Estos radicales libres lo que hacen es atacar las moléculas orgánicas tipo colorantes o productos farmacéuticos y romperlas. O sea, se basa en la generación de radicales libres por un proceso fotoactivado. ¿Qué buscamos? Materiales. Estos son ejemplos de dos materiales que hemos diseñado donde el gap del material, o sea, la energía de activación está en el visible. Este se activa a 496 nanómetros, es óxido de titanio dopado con cerio al 3%, y este es óxido de zinc en diferentes metodologías donde nosotros vamos modificando el band gap. Este es el de menor energía, es como de 3.2 electronvolts, que ya le está pegando al visible, pero todavía no lo es. Pero bueno, esta es la fotocatálisis. Nuestra experiencia, la imagen que ven aquí, rodamina, un colorante. Ponemos el fotocatalizador, hacemos incidir luz en un fotorreactor que diseñamos en nuestra universidad tipo batch. Lo irradiamos y vamos tomando muestras de cómo se va degradando el colorante. Si ustedes van, va disminuyendo la tonalidad, significa que la molécula se está descomponiendo y hay que hacer pruebas físicas para demostrar su desaparición. Eso es lo que hace un grupo, ¿no? El grupo en el que yo trabajo de nuevos materiales. Otro grupo lo que hace es ozonación simple. A partir de un tanque de oxígeno medicinal se mete en un ozonador o en un generador de ozono tipo Corona, este modelo exactamente, y por una diferencia de voltaje se genera el ozono que se inyecta en otro reactor tipo batch. Aquí se mete la disolución con el contaminante, ya sea colorante o fármaco, y tenemos a la salida del reactor un analizador del ozono generado, el BMT con detector UV. Y lo que generamos es una curva, un ozonograma de cuál es la concentración inicial, cómo se va consumiendo el ozono y cómo regresa a la corriente inicial de ozono. Esta área bajo la curva representa todas las reacciones que se generan y además por otro detector, otra técnica de detección, vamos tomando alícuotas de la muestra para ver qué le pasa a nuestro contaminante. Estas dos técnicas las hemos trabajado por separado. Lo que estamos haciendo o nuestra propuesta de tratamiento es desarrollar o unir estos dos procesos en uno solo, la fotocatálisis heterogénea y la ozonación simple, para maximizar la degradación de contaminantes en el menor tiempo posible. Esto en la industria química y en cualquier lugar, disminuir tiempos que disminuye costos y además es atacar un problema que es un PRONACE o un objetivo de desarrollo sostenible que es el de agua limpia y saneamiento, ¿no? Y es un problema pues real en nuestra sociedad. Entonces lo que hicimos, digamos, en tiempos de pandemia es idearlo y en la pospandemia ejecutarlo. Tomar fármacos que consumimos los mexicanos y hacer tratamientos de ozonación catalítica. Ese sería como el nombre y apellido que se le da a esta mezcla de estos dos tratamientos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hicimos? Este es el reactor tipo batch. Aquí se coloca el catalizador, titania seria, titania óxido bismuto, soportado sobre un sólido vidrio acrílico para que no esté el sólido dispersándose. Tenemos un difusor porque el que entra la corriente de ozono y se generó, ¿no? Con iniciativa de la doctora Arisbet y su equipo de investigación, este diseño de nuestro fotorreactor, que son luces LED y un contenedor de aluminio para que toda la luz se refleje.
Las luces LED son de una longitud de onda definida, son de 425 nanómetros. Entonces, estamos irradiando el sistema de reacción con una longitud de onda en la zona del espectro visible, capaz de activar a nuestro fotocatalizador que genere las reacciones de descomposición, y además le estamos metiendo ozono. ¿Qué es el ozono, muchachos? Es un compuesto, bueno, es un elemento, un alótropo del ozono, del oxígeno, del elemento oxígeno, que es muy reactivo, que es uno de los oxidantes más fuertes que tenemos en el planeta. Entonces le metemos un oxidante fuerte que además es antimicrobiano. Si mi agua residual tuviera agentes patógenos, virus, bacterias y demás, los mata, ayuda a degradar las moléculas orgánicas, y además nosotros aprovechamos la radiación. Este es un modelo que se utiliza en el laboratorio. Lo ideal es que hay que irradiar. ¿Quién nos da esta fuente de radiación? El sol. Estas son pruebas a escala laboratorio, que la idea es hacer prototipos, plantas de tratamiento de prototipo, para después pues ver si llegamos a una tecnología que se pueda aplicar en nuestro país, ¿no? Todo esto, chicos, ustedes, bueno, los que están en casa aquí, los investigadores, saben que son procesos de muchos años. Ahorita estamos en la etapa de desarrollo básico y monitoreamos parámetros de agua. Si ustedes ven en la Conagua, los parámetros para medir calidad en agua es pH, sólidos, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, y todos estos parámetros, la conductividad del agua también, nos sirven para ver qué tanto se degradaron, más una técnica que se llama cromatografía de líquidos de alta eficiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, este es nuestro diseño experimental. Estas son algunas de las técnicas con las que monitoreamos. Este es un reactor para medir demanda bioquímica de oxígeno, o sea, qué tanto pueden sobrevivir microorganismos en el ambiente de esa agua residual, que es importante, y la conductividad. ¿Qué tratamos? Fluoxetina, besafibrato, ambroxol, paracetamol, clorfenamina, fenilafrina, dextrometofano. ¿Les suenan estos? Son medicamentos que compramos. En particular, les voy a presentar los resultados rápido de un antidepresivo. El consumo de antidepresivos está aumentando en nuestra sociedad, no solo México, a nivel global, porque pues hay muchos efectos emocionales a raíz de la pandemia. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, rapidísimo. Este es un ozonograma de ozonación simple. Esta es la fluoxetina, besafibrato. Aquí lo que nosotros determinamos son los tiempos de reacción. La reacción de besafibrato, que es para contrarrestar los triglicéridos, que seguro papá, mamá, abuelitos lo usan, tarda media hora. La de fluoxetina toma 1 hora. Y esto nos sirve para determinar las dinámicas de descomposición que se monitorearon por la técnica de ultravioleta visible. Lo que vemos, por ejemplo, con fluoxetina, es que en 1 hora podemos descomponer aproximadamente el 60%. Esta curva está normalizada. Y de besafibrato en 1 hora también más o menos el 40% desaparece totalmente. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que logramos con esta configuración? Poniendo la fluoxetina en una concentración inicial de 200 miligramos por litro, colocándole un fotocatalizador que se activa a partir de 2.5 electronvolts, o sea, como 450 nanómetros, la luz visible de 415 nanómetros que nos da estos LEDs y 1 hora de ozonación, bueno, lo que logramos es que del 40 podemos subir al 70% de la degradación del fármaco, con la técnica ya, digamos, combinada. O sea, estamos aumentando para el antidepresivo un 23% la degradación. ¿A qué sigue ahora? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Bueno, pues seguir desarrollando metodologías combinadas como esta, ver cuáles son las mejores, hacer un prototipo para desarrollar metodologías de tratamientos de aguas residuales que sean sostenibles. Y ahorita nos queda pendiente analizar por cromatografía de líquidos qué fue lo que pasó en todas las muestras que monitoreamos para ver hasta dónde llegamos en el proceso de mineralización. Es difícil del desarrollo de técnica analítica y es en lo que estamos desarrollando. Estas son algunas referencias, si quieren ahorita las dejamos. Y por último, yo quiero agradecer al la que sigue, porfa, al proyecto, ¿no?, que nos financió un poquito, el NDS 1219 de la Universidad La Salle, y pues a todos los integrantes, investigadores y alumnos de estos grupos de investigación.
libres. Bueno, entonces, esta es una propuesta, ya para terminar, donde se necesita, es un grupo multidisciplinario donde hay físicos, químicos, ingenieros, desarrollo de equipo, biólogos, y es importante que además de nuestra formación, digamos, científica y nuestra licenciatura, nosotros nos unamos a este tipo de proyectos donde se ataquen problemas nacionales e internacionales marcados por los PRONACES y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que si les interesa, no sé, contactarnos o apoyar o involucrarse en este tipo de investigación, en la primera diapositiva están nuestros nombres y teléfonos, la doctora Adriana Benítez y Arisbet Pérez, y no sé si la audiencia tenga alguna duda. Yo tengo una duda en el método de fotocatálisis, donde dice que se generan radicales libres. Eh, Mi pregunta es si todos estos radicales libres, o sea, estamos seguros que todos van a reaccionar y no van a quedar algunos. Y si es así, si quedan algunos, los que quedan no son dañinos. O sea, bueno, yo he escuchado que los radicales libres eran ¿Qué? Si los radicales libres son dañinos, claro que sí, son causa del envejecimiento prematuro, la formación de arrugas y demás. Este es un sistema controlado donde nosotros vamos a generar radicales libres. ¿Qué tipo de radicales libres se pueden generar por fotocatálisis usando como disolvente agua? Protones, H puntito, radicales libres hidroxilo, que un radical libre es una molécula incompleta, muy inestable, que va a buscar reaccionar con lo que se encuentre. Si lo que se encuentra en el medio son moléculas orgánicas con la estructura que ahorita les enseñé que tienen los colorantes y los fármacos, lo que hace es que esas estructuras ricas en electrones las van a atacar y lo van a empezar a romper. No todos los radicales que se generan son disponibles para reaccionar, porque justamente al ser muy reactivos, a veces reaccionan consigo mismos, a veces se recombinan interacciones radicales y huecos electrónicos en el semiconductor, y eso hace como un tipo de envenenamiento del material y reduce su eficiencia, y algunos sí reaccionan, ¿no? Entonces, la verdad es que todas estas reacciones que se generan, ¿no? El generar radicales libres, hay un montón de procesos pues fisicoquímicos que se generan en disolución in situ, que no son tan fáciles de monitorear. Lo que sí podemos monitorear es qué le pasa a la molécula que estoy atacando. Podemos ver qué le pasa a ella, hasta dónde se fragmenta, si llegó a la mineralización, si no llegó. Pero ahorita, bueno, en este proceso que proponemos tenemos dos fuentes de generaciones de radicales libres. Uno es el flujo de ozono, que el ozono es una molécula altamente reactiva y muy soluble en agua, que va a generar radicales tipo oxígeno, radicales libres de oxígeno en agua que van a reaccionar. Es como la primer tipo de radicales que genera el ozono, y el proceso de fotocatálisis genera otro tipo de radicales. Entonces, digamos que el unir estas dos técnicas es llenar de radicales para que reaccionen. Los radicales no quedan libres en disolución acuosa. Es imposible, pues van a reaccionar con la misma agua. En nuestra piel se hacen daño, ¿no? ¿Qué pasa? Degradan nuestras proteínas, ¿no? El colágeno. Por eso generan manchas y envejecimiento prematuro. Pero bueno, lo que estamos haciendo en este proceso combinado es llenar de radicales. Los radicales, ¿cuáles son los tiempos de vida de un radical libre, chicos? O alguien, son microsegundos, nanosegundos. Las reacciones son rapidísimas y es difícil monitorear. Entonces, no podemos monitorear la generación y la reacción, pero sí el producto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Hola, disculpa, yo por ejemplo me preguntaba ahorita, el, donde tienen la luz LED, yo pensaría entre más luz LED mejor, pero no necesariamente esto es correcto. Entonces, hay o hicieron prueba de cuál es el punto óptimo de luz LED. Me imagino que por eso es el recubrimiento de aluminio para que refleje, pero si yo le meto más
luz LED probablemente podría reducir los tiempos o habrá un punto en el que lo que le meta además ya es innecesario y al contrario podría ser contraproducente porque es en esta etapa un consumo energético. Entre más LED, más consumo y dejaría de ser tan sustentable, ¿no? Que después, bueno, vendría lo que usted dice con el sol, pero hay un punto en el que, digamos, esta luz LED es suficiente y lo que le metamos de más ya no es necesario. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta bien interesante. Justo hemos hecho pruebas de eso, ¿no? Ahorita presentamos nuestro mejor prototipo. Empezamos con luz LED, con lámparas de 100 watts irradiando 300 watts, luz blanca. Y luego fuimos, pues conforme el dinero llega, ustedes saben que así es la ciencia, ¿no? Fuimos comprando LEDs en el visible, de cierta longitud de onda, ya ahorita ya pues, se pudo adquirir gracias al financiamiento de los proyectos, LEDs de una longitud de onda y efectivamente no por meterle mucha radiación va a ser mejor el proceso. ¿De quién me define ay, ya lo eché a perder. Bueno, ya eché a perder el apuntador, ¿ya? No, ya lo eché a perder. Bueno, ¿quién me define? Aquí están estas dos gráficas donde están el gap de los materiales. ¿Quién me define la radiación necesaria? El diseño del material, ¿no? O sea, nosotros hacemos catalizadores que se activen con la luz visible, que la longitud de onda con la que este movimiento de electrones del semiconductor esté en la zona del visible. Eso me facilita muchísimo, ¿no? Porque con radiación solar es suficiente, los fotones que inciden son suficientes para generar la corriente eléctrica de este semiconductor. Entonces, efectivamente estamos probando con diferentes longitudes de onda y demás, porque no por ponerle mucho es mejor. El material me dice cuál es el fotón que me activa. Si le pongo de más, pues de todas formas me activa, pero no es necesario. Ahorita en pruebas de laboratorio, pues nos representa un consumo energético. La idea es que este proceso sea sostenible y que los prototipos ya de tratamiento de aguas que se integren como una etapa de un tratamiento de aguas sea con radiación del sol y con un generador de ozono, ¿no? Que llegue una corriente de ozono in situ. Pero sí, lo que tiene razón su compañero, no necesariamente más radiación es mejor. ¿Quién me lo determina? La energía de activación del fotocatalizador. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, y pues este es un comercial para que chequen y busquen, googleen contaminantes emergentes y cómo en todo lo que consumimos hay moléculas que nos hacen daño. Por ejemplo, en los productos cosméticos, los parabenos. No sé si han escuchado esta onda de los parabenos y que el parabeno, bueno, ¿qué es lo que hace el parabeno? Es un disruptor endocrino. El disruptor endocrino lo que hace es que se parece a nuestras hormonas y daña nuestra producción natural de hormonas y genera problemas de fertilidad y todas estas cosas. Entonces hay que tener cuidado y pues muchas gracias por su atención y su asistencia. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos los presentes y damos esto por terminado.